Buenos días a todos. Bueno, aquí estamos una vez más ya en el tercer día de este encuentro de formación ecuménica y ya habíamos visto desde el sábado a lo largo de estos días, pues un poco que nos compartió el Padre Moisés sobre qué es el ecumenismo. Hemos conocido un poco más es el movimiento ecuménico, de qué se trata. Y ayer también el Padre Pepe nos amplió un poco más de la iglesia, de qué es la iglesia, de cómo formamos parte nosotros como bautizados de esta iglesia. Y antes de empezar el tema, pues les repito, como el hermano Chepo, pues activar su videocámara, no su micrófono, solo su videocámara para pues sentir que estamos hablando no solamente yo con la computadora, sino con ustedes y poder interactuar así. Ok, entonces el tema de hoy, unidad de los cristianos en la diversidad y la verdad. La unidad tiene estas dos características, estas dos gamas de visualizarla, tiene un fundamento de verdad y tiene un fundamento de diversidad, de pluralidad. En un momento vamos a explicar esto. Ya desde la Sagrada Escritura lo habíamos escuchado con nuestros hermanos en este momento de oración. Con San Pablo nos recuerda, hay diversidad de dones espirituales, que Dios da a cada uno, más el Espíritu es uno mismo, uno solo es el Espíritu. Diversidad de ministerios, es decir, de oficios, de cómo podemos trabajar en la iglesia, pero el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de operaciones sobrenaturales, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Es decir, la unidad, desde el punto de vista evangélico, tiene una sola verdad: Dios, Cristo, pero también tiene la diversidad, es decir, diversidad de carismas, diversidad de dones, de desempeñarnos cada uno dentro de la iglesia. Y más allá del fundamento bíblico, encontramos que esta unidad de verdad y de diversidad tiene un fundamento que radica en la misma Trinidad, es decir, en el mismo Dios. Y aquí puse una imagen para ejemplificar un poquito de qué se trata esto de que en la Trinidad también encontramos este sentido de verdad y de diversidad. Verdad en cuanto que Dios es uno. Dios es uno, no hay muchos dioses, solamente existe un solo Dios. Pero en diversidad, es decir, en tres personas. Dios trinitario, lo vemos aquí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta diversidad de personas la comprendemos también en un sentido más amplio teológico. El Padre, la persona del Padre, pues le corresponde la paternidad, la creación de todas las cosas. A la persona del Hijo le corresponde la salvación del género humano, la redención, y también le corresponde la filiación, es decir, el ser hijo. Y al Espíritu Santo, a esa persona que le corresponde inspirarnos, movernos, actuar nuestra fe para corresponder a este don gratuito de la salvación. Entonces, en la misma Trinidad hay ese fundamento de verdad y de diversidad. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pasar a algunas diapositivas que les quiero compartir. En un momento más se verá ahí en sus pantallas reflejada. En estas diapositivas voy a hacer una analogía. Una analogía que yo la tomo a partir de
de una analogía que hace nuestro padre fundador, el padre Julio. Dice que nuestra casa, la casa de todos los cristianos, es la iglesia, es nuestra casa común. Y entonces ahí les pongo estas dos imágenes. Ok, es la casa común de todos, y tiene ese sentido también la iglesia, ese sentido de verdad, una sola verdad que es su constructor, ¿verdad? Es Dios, y la piedra angular, como dice la escritura, es Cristo. Esta es la verdad. Sin embargo, también en esta imagen se ven unas piedritas. Nosotros somos las piedras vivas que conformamos esta iglesia. Es decir, hay una verdad, pero también hay diversidad. Diversidad de carismas, diversidad de dones, de apostolados, de oficio. Entonces, vamos empalmando este concepto muy bien de lo que es la iglesia en la unidad, la diversidad. Siguiendo esta analogía, esta casa común no está vacía. Encontramos que en una casa, como en la imagen se ve, hay muchas habitaciones. En esta casa vive la familia de Dios, es decir, el pueblo de Dios que somos, como ya lo vimos ayer, todos los bautizados. Y entonces encontramos en esta casa varios lugares muy importantes, la iglesia. Y en esta casa la familia se ha repartido, unos quieren estar en un cuarto, otros quieren estar en la sala, otros quieren estar en el comedor, en la cocina, en el patio, porque a cada uno le agradan estos espacios. Pero estos espacios han generado, primero, diversidad, es decir, tal vez a alguno le guste en su cuarto un tipo de tapete, un tipo de mueble, un tipo de color para su cuarto, tal puerta. Entonces cada uno va modificando su cuarto a su gusto, que en cierta medida no es malo. Así como las iglesias, algunas han adoptado un lenguaje litúrgico para su Eucaristía, para sus sacramentos. Otros han optado por otra vestimenta, por usar otro rito, que en cierto modo no es malo, porque es una riqueza, es una diversidad. Pero también algunos nos hemos encerrado en nuestro cuarto y hemos puesto a lo mejor muros más gruesos, puertas más pesadas, que no nos dejan convivir, interactuar entre nosotros. Y a lo mejor son ciertas cosas muy humanas, como el egoísmo, como la falta de entendimiento, como a lo mejor algunas cuestiones de división política que se ha dado en la historia de la iglesia, ¿no? Y esta construcciones, cada quien de su cuarto, de su espacio, han hecho que la casa quede fracturada. Y entonces ahí vemos una fachada fracturada de una casa. Así queda la iglesia visible hasta nuestros días. Una iglesia fracturada por las divisiones. No tanto por la riqueza y pluralidad de lenguas o de ritos, sino por a lo mejor cuestiones muy humanas. Y entonces pasamos a que también entre los cristianos de diferentes confesiones, católicos, luteranos, anglicanos, vemos esta casa común que es la iglesia de diferentes ángulos. Y eso enriquece más, pero a lo mejor puede ser que divida más, dependiendo la visión. Entonces unos ven esta casa común como a lo mejor un modo de descanso, solamente para descansar, algo de descanso espiritual, donde soltar nuestras penas, nuestros dolores, y entonces así es como algunos pueden concebir la iglesia. Otros como algo entretenido, algo en lo que pues tengo que ir porque me gusta ir, a lo mejor me gusta dar catecismo, me salgo de mis tareas cotidianas de la casa para ir a la iglesia, y entonces es algo entretenido. Y ahí se ve cómo
en la casa pues hay alguien que está viendo la televisión porque le parece muy entretenido. Otros solamente alcanzan a ver la fachada, es decir, mi iglesia es muy bonita, mi casa es muy bonita, su piedad popular, pero no me comprometo a entrar, no me comprometo a conocer mi fe. Y entonces solamente veo la iglesia como una fachada, como algo más social que otra cosa. Y otros ven a la iglesia como esa imagen donde se ve que están lavando los platos, pues como algo donde yo voy a purificarme, voy a limpiarme de todos mis pecados, como para acercarme a Dios, que no está mal, pero a lo mejor no es todo en la iglesia. Es decir, vemos pequeños rasgos de lo que es la iglesia, pero no alcanzamos a verlo en su totalidad, en su conjunto, como esta casa común. Siguiendo esta analogía de la casa, nuestra iglesia, hay un espacio en común en esta casa muy importante para toda la familia de Dios, para todos los que viven en una familia. Y esto es el comedor, donde radica la mesa de los alimentos. ¿Por qué? Porque al final del día es donde todos debemos confluir para convivir, para platicar nuestras experiencias, para saber cómo otro entiende a Dios, cómo otro entiende la vida. Y entonces la mesa es un lugar propicio, ¿verdad? Esperemos que así lo sea en todas las casas, en todos los hogares, porque en esta mesa radica un punto tan grande de la unidad. Y entonces hago el comparativo con que esta mesa es la misa, es decir, la mesa es nuestra Eucaristía. La Eucaristía en donde todos deseamos de todo corazón, movidos por este sentido de unidad, un día llegar a compartir. Entonces, la mesa en la casa y la misa en la iglesia, que son el centro de nuestra vida cristiana. Si voy muy rápido me dicen a los padres. Solo que a lo largo de la historia de la iglesia, como ya dijimos, unos han querido construir algunas construcciones más pesadas, más cerradas. Algunos se han querido alejar de este comedor, alejar de a lo mejor de la sala donde todos convivían. Este espacio común que hemos visto está vacío, como le dice el título. Está el alimento, que es Cristo, la Eucaristía, el cuerpo y la sangre, pero este espacio de algún modo está vacío. ¿Por qué? Nos falta llegar a confluir todos en esta mesa del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de las tentativas y de los objetivos del movimiento ecuménico, compartir juntos la mesa de la Eucaristía. Ok, ¿y por qué no están algunos? Aquí puse alguna analogía con la casa. ¿Por qué algunos no están en el momento de los alimentos, en el momento de compartir? Pues unos por el trabajo, otros porque prefieren descansar en su propio cuarto antes que ir a los alimentos. Otros a lo mejor por egoísmo, por no querer confluir en esta mesa, pues prefieren comer en su propio cuarto, es decir, en su propio lugar, en su espacio de confort. Y algunos tal vez sí estamos en la mesa, pero en la misma mesa se pueden dar malentendidos. Inclusive podemos estar conviviendo juntos en la misma mesa y ni siquiera hablarnos, ni siquiera compartir. Y eso pasa también en la Eucaristía. Vamos por compromiso, pero no vamos para convivir como iglesia, para compartir nuestra experiencia de Dios en este momento. Entonces, esta es un poco la analogía de lo que es la casa.
Ok. En esta analogía dijimos que la misa, la Eucaristía es un punto en común al cual tenemos que llegar, tenemos que confluir todos, ¿verdad? Pero como dice el título, llegar sin correr, es decir, dejarse inspirar por el Espíritu Santo. Hay que ser prudentes en el momento de compartir la Eucaristía, porque este es el momento culmen también del movimiento ecuménico. Compartir juntos la Eucaristía. No correr, ser prudentes. Ok. Y entonces concluimos las diapositivas y explico un poquito más este sentido de ser prudentes, de no correr en este camino de la unidad. Es preciso no correr. ¿Por qué? Nos explica Juan Pablo II en una encíclica que él hizo que se llama Utunum Sint, ¿verdad? Que todos sean unos. A ver si por ahí en el chat les pueden pasar la liga, si es posible, si no, después se los pasamos porque está en internet esta encíclica que es referencia para todos los que quieren comprometerse al camino de la unidad de Juan Pablo II. Y Juan Pablo II nos invita a profundizar ciertos aspectos que todavía nos falta profundizar, que todavía nos falta llegar a dialogar con los otros hermanos para poder un día pues coincidir en esta mesa. Y entonces, volviendo a las diapositivas, ¿verdad? Ahí les expongo algunos puntos que todavía nos falta por reflexionar. El primero de ellos es las relaciones entre la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, que es la interpretación indispensable de la palabra de Dios. Es decir, todo lo que la tradición, todo lo que nos han dejado los santos padres, comentarios, también de los papas que han escrito en relación a la Sagrada Escritura y a la Iglesia. Y este punto también nos lleva y hace referencia al punto número 4, que es el magisterio de la Iglesia, es decir, nos falta reflexionar con los hermanos a quién le corresponde enseñar y quién tiene la autoridad y la responsabilidad de salvaguardar el Evangelio y su interpretación, es decir, le corresponde al Papa y a los obispos. Y todavía nos falta dialogar este punto. El número 2, la Eucaristía. Comprender más la Eucaristía, porque no se ha dicho todo sobre este hermoso sacramento de unidad. Comprender más que es un memorial, que es una ofrenda, que es el mismo sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que es una efusión del Espíritu Santo, es decir, tantas cosas que tenemos que dialogar para comprender mejor entre nosotros los cristianos este regalo que Dios nos ha dejado a través de su Hijo. Número 3, y uno de los, a lo mejor también, que se tienen que discutir mucho y pasará mucho tiempo porque es un punto muy discutido, el sacramento del orden, bajo el triple aspecto de episcopado, presbiterado y diaconado, que a lo mejor con otros hermanos no lo compartimos, a lo mejor con los ortodoxos, alguna cosa la tenemos, alguna estructura la tenemos igual, pero con otros no. Entonces, necesitamos dialogar sobre esto. El quinto, la siguiente. La Virgen María, otro de los puntos que hay que dialogar con los hermanos. Que algo ya se ha hecho, que algo ya se ha avanzado, sobre todo con las iglesias orientales, ¿no? Pero todavía falta mucho por descubrir a nuestra Madre como Madre de Dios, ícono de la Iglesia, Madre espiritual. Todavía
nos falta dialogar sobre esto. Y también la plenitud de los medios de salvación, es decir, compartir y revalorar, discutir, dialogar sobre los sacramentos. Estos son de los puntos todavía que nos faltan dialogar, que nos falta profundizar inclusive dentro de nosotros católicos y con los otros hermanos. Por eso dice el título, ¿cuánto nos falta? Que es el mismo título de la encíclica de Juan Pablo II, ¿cuánto nos falta para alcanzar la unidad? Pero como dije anteriormente, despacio, con prudencia, siempre inspirados en la voluntad de Dios y en la acción del Espíritu Santo. ¿Ok? A continuación, quiero compartirles un video, solamente que antes de compartirlo, les explico un poquito el video para que lo podamos entender mejor. Este video tiene 4 escenas, ¿verdad? Al último de cada escena, se muestra una frase, la cual explica esa escena que acaba de pasar, que acaba de ocurrir, ¿verdad? Y se llama, son actitudes que debemos evitar, pues como ecuménicos, como participantes de este movimiento, actitudes que no debemos de seguir practicando, seguir fomentando, porque debilitan o disminuyen esta acción por la unidad de los cristianos. Entonces vamos a pasar a ver este video. ¿Eres Brian? Simón. ¿Hace cuánto tiempo? Ya sé, qué milagro. Oye, Qué gusto verte. ¿tienes tiempo para platicar o qué? Sí, está bien de tiempo. ¿Nos sentamos? Ándale. Muy bien. Pues qué bueno, Brian. Sí. ¿Y cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me escucha Todo bien? muy Oye, una pregunta Qué y bajito. bueno, ya que ya ves que yo soy católico y mi pregunta es si tú sigues yendo a tu culto como tus papás. Sí, de hecho, vengo de allá. Sí. Ah, qué De buena allá. onda. ¿Y qué te enseñaron? ¿Qué es Pues, lo que viste hoy? De hecho, hoy vimos sobre la Virgen María, ya ven que ustedes pues la adoran y eso. Y pues nos enseñaron sobre que la Virgen pues tuvo más hijos aparte de Jesús. Mira, ahí sí te lo voy a corregir, ¿verdad? Con caridad, porque somos compas. No, la Virgen no la adoramos, ¿verdad? Y no, en realidad nada más Jesús fue su único hijo. No, pero de hecho la Biblia lo dice. Qué bueno que traes tu Biblia. Busca. Te la presto, no sé, Sí, para no. que me corrijas. Mateo 12:46. Justo aquí, mira. Sí. ¿Qué dice? Mientras estaba aún hablando a las turbas, su madre y sus hermanos estaban fuera intentando hablarle. Sus hermanos de la Virgen, yo creo, ¿no? No, su madre y sus hermanos. ¿De qué están hablando de Jesús? De hecho, el pasaje se llama Los parientes de Jesús. Bueno, mira. Pues léelo, Sí. está en tu Biblia, justo en tu Biblia. Católica, ¿verdad? Sí. Mira, no me quiero pelear contigo, somos amigos desde toda la vida. Pero sí está, sí, o sea, tuvo más hermanos. Sí, no crees, todos somos sus hermanos. no crees en la palabra de Dios. Sí, todos somos sus hermanos. Bueno, está bien, todos más hermanos. Vamos por unas coquitas. Vamos. Oh, vamos con los jóvenes. Disculpa, joven. Buenas tardes. Buenas Oye, tardes. quiero platicarte más acerca de tu fe. ¿Ya conoces tu fe en Cristo? ¿Cristo resucitado? No, ¿Te ahorita- interesa? Ahorita no, señor, por favor. Ándale, Ah, joven.
Joven, Señor, no te vas a que arrepentir. ahorita no, en serio. Cristo está vivo No, en su palabra. está vivo, no, Conoce tu fe. no me interesa, Señor. No te vas a arrepentir. No, gracias. Es Gracias, Cristo no. que da vida. Joven. Buenos días, señor. Sí, dígame. Buenos días, señor. Solamente vengo a hablarle del Evangelio y compartirlo. Yo soy católico y creo en la Virgen de Guadalupe y no me vas a cambiar de religión, ¿eh? Solamente quiero un minuto pasar a su casa a platicar con usted. Un minuto, no le quito Ah, más no, tiempo. después pásenle ya. Sí, miren, así como les decía, Sí. yo soy católico, voy a misa. Bueno, el miércoles de ceniza voy a misa. También cuando me toca ser padrino de alguien. Voy al Via Crucis el Viernes Santo. Señor, pero sabe que no es necesario tanta cosa, tanta idolatría, porque en el Evangelio descubrimos la fe en la palabra de Dios y eso nos basta para salvarnos. Pero si yo voy al miércoles de ceniza, Mire, lo invito, yo tengo una imagen que es bien milagrosa. lo invito este sábado a nuestro culto. Hay batería, hay música, no se va a arrepentir. No, ¿sabe Solamente qué? No, un no, sábado. no, 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 le dije que yo soy católico. Solo un sábado. No, no, Solo un sábado, por favor. no. Órale. Señor mío, estoy cansado de esta vida de libertinaje que no me deja nada bueno. Tengo un vacío en el alma. Momento de buscar a Dios. ¿Sí? No se diga más. Iré a buscarlo hoy a la iglesia. Ya no debo de estar muy lejos. Por aquí estaba la iglesia. Oh, por Dios. ¿Qué decisión tomar? Dios mío, esto es una confusión. Iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia evangélica. Bueno, al final todos son cristianos. Es lo mismo. Me da igual, cada domingo voy a ir a una iglesia, a un templo. A ver de qué se trata. Primero la ortodoxa. Ok, pues ahí está un poquito ejemplificado en este video algunas actitudes de las que no podemos considerar que son ecuménicas. ¿Por qué? Porque dificultan la unidad, dificultan este avance hacia la plena unidad y que muchas de ellas, lamentablemente, a lo mejor son católicas. Entonces tenemos que profundizar también en nuestras actitudes. Y Pablo II, al momento de hablar del camino hacia la unidad y de estas actitudes, en este valiente camino hacia la unidad, valiente camino, la claridad y prudencia de la fe nos llevan a evitar dos cosas, y las vimos en los videos. El falso irenismo, es decir, no decir que por no pelearme, por no discutir o por no, o más bien por querer ser amigo de la otra persona, pues no voy por eso a defender mi fe. Y también evitar el desinterés por las normas de la iglesia. Inversamente, la misma claridad y la misma prudencia nos recomiendan evitar la tibieza en la búsqueda de la unidad, no ser tibios en esta búsqueda.
y más aún la oposición preconcebida o el derrotismo que tiende a ver todo como negativo, es decir, no, pues yo no sé mucho de esto, ya mejor hasta aquí le dejo, no, no se va a poder llegar a la unidad, parece que es imposible, o sea, esa es una actitud derrotista y antiecuménica. Entonces, evitar estas cosas nos permiten pues compartir más, conocernos más, para así entender al final de cuentas que nuestra iglesia, que existe una verdad, que es Dios, que es Cristo el fundamento, el Espíritu Santo, la Trinidad, y también existe una diversidad, diversidad de ritos, diversidad de formas de celebrar, diversidad de pensamientos y de concebir la iglesia. Esas dos cosas las tenemos que tener bien presentes en este camino. Una verdad en la diversidad. Ok, entonces van por ahí algunas preguntas, porque quiero escucharlo ahora a ustedes, un poquito de lo que entienden, lo que conocen, a partir de esto, ¿verdad? No quiero que me digan, repitan lo mismo que aquí se dijo, sino que me compartan algunas respuestas. Y vamos a pedirle a María José, si está por ahí, que active su cámara y su micrófono, para que yo le voy a hacer una pregunta y se me puede responder. ¿Sí me escucha, María José? Sí, Hola, María José. sí. Ok, mira, la pregunta es, de lo que hemos visto hoy, ¿por qué consideras tú que la Santísima Trinidad es una, pero también es diversa? ¿Sí me escucho? Sí, muy bien. Ah, bueno. ¿Por qué considero que es una y diversa? Porque una, por ser un mismo Dios. Diversa porque las personas de la Santísima Trinidad tuvieron una misión específica. Pues sí, por ser Padre, por ser Hijo, por ser Espíritu Santo, tienen una misión específica y dentro de esa diversidad hacen la unidad de ser un mismo Dios. Muy Considero. bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pedirle De nada. a María Lourdes que active su cámara y su micrófono y le hacemos otra pregunta. No tengan miedo, no están tan difíciles. ¿Sí me escucha, María Lourdes? ¿Se encuentra por ahí? María Lourdes. Sí. Ok, hola María Sí, aquí Lourdes. estoy. Una pregunta para Hola. ti. Ujú. ¿Cuál es el argumento, un argumento que me digas, un argumento de fe que todavía crees que nos falta profundizar para entrar en diálogo con los otros hermanos cristianos? ¿Qué nos falta profundizar de nuestra fe? Pues conocer más lo que se ha escrito, por ejemplo, la encíclica del Papa, para poder defender nuestra fe y todas las condiciones que tienen las demás iglesias para también poder defendernos. Muy bien, muchas gracias María Lourdes por tu participación. Ahora vamos a pedirle a Antonio Torres, si está por ahí, que active su micrófono y su cámara para hacer una pregunta. Si está por ahí Antonio Torres. Sí, aquí estoy. Hola Antonio. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué otra actitud tú crees que nosotros los católicos tenemos y que no nos ayuda para este diálogo con los otros hermanos cristianos? ¿Qué actitud tenemos nosotros? Yo en lo personal creo que a veces nos cerramos mucho, nos cerramos mucho al diálogo y no escuchamos como que los otros puntos y nos quedamos solo en lo que nosotros pensamos y de ahí no nos pueden sacar, por así decirlo.
Muy bien. Muchas gracias por compartir, Antonio. Bueno, con esto concluimos esta tercera conferencia, recordando siempre pues que su atención, su modo de entender y de participar en estas conferencias pues es muy importante, nos enriquece a todos y no perder en cuenta esto. Nuestra iglesia y nuestra unidad tiene este rasgo de verdad y de diversidad. No perder este aspecto. Muchas gracias y pasamos a lo que sigue. ¿Sabías que la Iglesia Católica dedica cada día de la semana a una determinada devoción? Son estas: lunes, almas del purgatorio; martes, santos ángeles custodios; miércoles, San José; jueves, Sagrada Eucaristía; viernes, la Pasión del Señor; sábado, Santísima Virgen María; y domingo, precepto de Día del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Juan Ventura, soy misionero ecuménico y el día de hoy me toca compartir con ustedes la vida y obras de un personaje muy importante dentro de la Iglesia Católica y sobre todo pues en el movimiento ecuménico. Quienes ya o quienes tuvieron ya la oportunidad de seguirnos desde los días anteriores, hemos tenido ya la experiencia y el conocimiento de lo que conlleva la tarea ecuménica, en donde pues se busca una apertura principalmente al diálogo, a la oración, con aquellos hermanos nuestros que no practican nuestra fe como católicos, sin embargo profesan su fe en un Dios trino, tienen como base de fuente de revelación la Sagrada Escritura. Y todo esto pues lleva a buscar una unión, como ya lo mencionábamos en la sesión, en la conferencia pasada, buscar una unidad, en este caso visible, ¿sí? Es así que en este caso pues toca estudiar a este personaje que realza sobre todo la tarea ecuménica dentro de la Iglesia Católica. Y este personaje pues lo vamos a conocer como Paul Couturier. Para ello vamos a presentarles algunas diapositivas para que podamos tener la misma información. Muy bien, entonces como les mencionaba, este personaje lleva a la Iglesia Católica a una apertura. Quienes estuvieron presentes desde el primer día, se mencionaba que la Iglesia Católica en sus inicios posteriores, o más bien anteriores al Concilio Vaticano II, tenían una concepción de ecumenismo, pero en este caso el ecumenismo era un ecumenismo, llamémosle unionista, donde todos aquellos cristianos que no pertenecían a la Iglesia Católica debían regresar para poder tener la plenitud de la salvación. Y es en este tiempo donde se encuentra este personaje, Paul Couturier, en el cual él, en base o viviendo en este contexto en el cual la Iglesia pide que todos los cristianos regresen a la Iglesia Católica, pues él busca luchar y defender no únicamente busca defender sobre todo su fe como católico, pero abriéndose a un camino en la apertura al diálogo con esos hermanos que no son católicos. Muy bien, vamos a ver algo general de su biografía, ya que en lo que nos interesa en este momento pues es los aportes que él nos da en el ámbito ecuménico. Vamos a encontrar que llevaba por nombre Pablo Francisco Mario Ireneo Couturier. Nace en Lyon el 29 de julio de 1881 y fallece el 24 de marzo de 1953 en la misma ciudad de nacimiento. En este caso, pues muere por una crisis cardíaca.
Vamos a identificarlo dentro del mundo ecuménico como un profeta de la unidad. Vamos a ver más adelante por qué es un profeta de la unidad o por qué lo podemos tener estas referencias acerca de él. Y sobre todo un genial inspirador del ecumenismo espiritual. También más adelante vamos a explicar o intentar explicar un poco acerca de esto. Se dice que él pues vive en una familia cristiana, pero de orígenes hebreos. Eso también pues, le va a ayudar mucho a su manera de pensar y de actuar. Dentro de su infancia y adolescencia convive entre la población musulmana de Argelia. A los 19 años ingresa a la Sociedad de los Sacerdotes de San Ireneo. Como le decíamos, es un sacerdote católico. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1960. Posteriormente, ya una vez siendo sacerdote, sus superiores le piden que preste su servicio, y es así que en 1923 se le pide que vaya en ayuda de los refugiados políticos de Rusia después de la Revolución de 1917. Aquí cabe mencionar que gran parte de los pioneros del ecumenismo se encuentran con una realidad fuera de su enfoque católico. Se encuentran con la realidad de que existen otros cristianos que practican su fe, pero como decíamos, no en el ámbito católico, y es así como surge las iniciativas del movimiento ecuménico. Grandes de los pioneros del ecumenismo, surge en ellos este interés por la unidad a partir de estas revoluciones, a partir de estas guerras, y gran parte de ellos encuentran en estos movimientos revolucionarios cristianos que no profesan la fe católica, y es ahí donde encuentran que pues hay una unidad en la cual se puede tener pues este acercamiento. Es esta revolución donde le permite a Paul Couturier encontrarse con ortodoxos, en este caso pues rusos, y le permite conocer un poco más de su fe. Y posteriormente, en 1932, es cuando va a ahondar más o profundamente en los ámbitos de ecumenismo. Ya posterior a ello, también pues, va a tener encuentros encuentros con ortodoxos, encuentros con protestantes, y posteriormente también con anglicanos. Se dice que el 12 de abril es arrestado por la Gestapo, ya que tenía o convivía con cristianos anglicanos. Pasa 2 años en la cárcel, y es ahí donde empieza también a profundizar en su interior un poco más sobre el ecumenismo. Posteriormente también en sus encuentros con los ortodoxos, el patriarca ortodoxo Melquita de Antioquía le da el título o el nombramiento de archimandrita. Este es un título que se le otorga principalmente a algunos líderes, o en este caso algunos eclesiásticos, sobre todo superiores monásticos. Entonces, para los cristianos ortodoxos va a tener un nombramiento en particular. Y cabe mencionar también en este momento que Paul Couturier es objeto de conmemoración el 24 de marzo, fecha de su muerte en el calendario de los santos de la Iglesia Anglicana de Australia. Podemos decir que puede estar en el rango de santidad dentro de la Iglesia Anglicana, aunque no dentro de la Iglesia Católica no tiene este nombramiento como tal. Muy bien, vamos a ver ahora qué aportes nos da Paul Couturier dentro del ámbito ecuménico. En primer lugar, vamos a tener su concepto de ecumenismo espiritual. Más adelante vamos a ahondar en cada uno de ellos. Va también a dar una estructura a la semana de oración por la unidad de los cristianos. Quienes estuvieron en la primera sesión, vimos con el hermano Alfredo un poco más acerca de la historia de lo que era la semana de oración por la unidad de los cristianos. Bueno, el día de hoy vamos a ver cuál o qué mejoras le da Paul Couturier a esta estructura de oración. También vamos a ver que dentro de sus inspiraciones ecuménicas va a fundar
un grupo de personas que se encargan de tener un diálogo ecuménico. Este grupo lleva por nombre TESDOM. Más adelante vamos a hablar un poco de ello. Y finalmente también su aporte dentro del ámbito del ecumenismo espiritual va a dar la idea del monasterio invisible. Muy bien. El primer ámbito que vamos a estudiar es el ecumenismo espiritual. Para Paul Couturier, al igual que todos los inspiradores y pioneros del ecumenismo, va a tener fundamento en la oración que Jesús hace durante la última cena. Es en este momento donde Jesús ora al Padre por todos aquellos que le han seguido, por todos aquellos que le siguen y por aquellos que vendrán. Esta cita bíblica la vamos a encontrar en Juan 17:21, donde nos dice Jesús, la oración de Jesús, se le conoce como la oración sacerdotal, y es ahí donde vamos a encontrar y donde se va a centrar el ecumenismo. En este caso, ecumenismo espiritual. Nos dice Juan 17:20-21, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Decíamos, Jesús, pues, sabe muy bien quiénes son los que le siguen, sabe muy bien quiénes le seguirán, ¿sí? Incluso ahí podemos ya visualizarnos nosotros también presentes. Pero aquí la diferencia o la dificultad que nosotros podemos ver es que estos seguidores en algún momento no van a dar credibilidad al seguimiento de Jesús. Y Jesús lo que pide es precisamente esto, que todos sean uno para que todos puedan creer. Si la iglesia de alguna manera no hemos sabido dar ejemplo de cristianos, es precisamente por esto, porque no hemos podido entablar una unidad con aquellos que profesamos la fe en Cristo. Y eso es lo principal, por lo cual Jesús pide en este caso al Padre. Y es aquí entonces donde se funda el objetivo del ecumenismo, en este caso espiritual, para Paul Couturier. Vemos entonces que al contemplar a Jesús orante, a Couturier no le costó advertir que la unidad de los cristianos era, por tanto, una realidad celeste, ya que el esfuerzo meramente humano no bastan. Entonces vemos aquí que la iniciativa de la unidad, en primer lugar, la encontramos en Cristo. Cristo es quien pide por la unidad. En este caso, mencionábamos hace un momento, mencionaba el padre Luis Ángel, la unidad se encuentra presente en donde la vemos en la Trinidad, en Dios mismo, se encuentra ya la unidad, ¿sí? Sin embargo, la diversidad, la división se encuentra en el ámbito humano. Vemos entonces que esta unidad, la fuente de la unidad, se encuentra en Dios mismo. Por tal motivo, menciona Couturier, la unidad es una realidad celeste, ya que procede, en este caso, de Jesús mismo y procede también de la Trinidad. Por tanto, para Paul Couturier nos dirá que la unidad tendrá que ser obra de Dios. Por lo tanto, Couturier comprendió asimismo que la oración, el poder de la oración para superar las divisiones residía en el corazón de los grupos de creyentes, los cuales, siendo así, podrían creer en la santidad dentro de sus diferentes tradiciones. Bastaba con que todos se acercaran a Dios. Entonces vemos aquí que para Paul Couturier, él veía que podemos tener cada uno nuestra forma o nuestra manifestación de fe, podría ser diversa, ¿sí? Sin embargo, él comprendía que había algo superior a cualquier conflicto que pueda generar esta división, y él comprendía entonces que aquellos si se pueden acercar, en este caso a orar a Dios, lo que los unía en este caso era sobre todo esta oración.
la forma en la cual ellos oraban, era en la cual se manifestaba esta unidad que Dios, en este caso Jesús, le pedía a su Padre. Por ello, vamos a ver que para Paul Couturier, él creía que a todos se les haría fácil conocer mejor la historia de los demás, sus tradiciones de fe, su adoración, sus heridas y su gloria, ¿sí? Veía él que no había barreras para poder comprender y conocer al otro, ¿sí? Si todos decimos somos cristianos, ¿por qué entonces hay un alejamiento, hay una forma en la cual no podemos manifestar pues esta unidad que Cristo nos deja? Si todos estuviéramos juntos, para Paul Couturier mencionaría que todos serían capaces sencillamente de crecer unos junto a otros. Desafortunadamente, como mencionábamos al inicio, en su momento la Iglesia Católica de una manera precavida pues no buscaba abrirse aún a la unidad, en este caso comprendida como unidad en cuanto a que todos somos iglesia, y pues obviamente es por eso también que Paul Couturier pues tiene todavía este pensamiento, este anhelo de que en algún momento todos podamos reunirnos para orar, para dialogar y manifestar nuestra fe como cristianos. Posteriormente, ya una vez entablado el diálogo al interno de la Iglesia Católica, vamos a encontrar que en el Concilio Vaticano II la Iglesia va a mencionar al respecto del aporte de Paul Couturier lo siguiente: esta conversión de corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y con razón puede llamarse ecumenismo espiritual. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, no se cierra a tener un encuentro de oración con cristianos que no son católicos. Es por eso que ella menciona que el alma del ecumenismo también va a ser pues precisamente esta oración que ya Paul Couturier menciona como este ecumenismo espiritual, ¿sí? Y teniendo presente aquella cita bíblica de Mateo 18:20, donde nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos o congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces, esto nos motiva a cada uno de nosotros como cristianos a no cerrarnos, a no impedir un encuentro de oración con nuestros hermanos. Decíamos entonces, la manera más fácil y sencilla de tener un encuentro con Dios es por medio de la oración. Si nosotros nos unimos en la oración con Dios, por ende estamos ya unidos con nuestros hermanos, ¿sí? Recordemos que al unirnos nosotros con Dios en la oración, Dios, como es unidad, nos congregamos a su vez en este diálogo también con nuestros hermanos cristianos. Posteriormente, decíamos, en el tiempo en el que se encuentra Paul Couturier, ya existía algunos otros personajes que tenían ya la inquietud por el ecumenismo dentro del ambiente católico. Sin embargo, mencionábamos este ecumenismo, pues era visto como todos tienen que regresar a la Iglesia Católica. Ellos se fueron, ellos regresan. Sin embargo, es aquí el grande aporte que hace Paul Couturier y la motivación que da a la Iglesia Católica a esta apertura. Decíamos en la sesión primera que la semana de oración por la unidad de los cristianos es sin duda la figura de mayor relieve a nivel internacional, ya que cada año la celebramos. Se mencionaba que bueno, en este caso se celebra del 18 al 25 de enero, ¿sí? Que en su momento se inició en esta fecha, porque el día 15 de enero, perdón, de 18 de enero,
se celebraba anteriormente la cátedra de San Pedro y se concluía en este caso con la conversión de San Pablo. Estos dos apóstoles pues que inspiran sobre todo también a un ecumenismo, ¿no? Tenemos al primado que es Pedro y al apostólico que es Pablo. Entonces vemos aquí una fuente también de motivación para la realización de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Vamos a ver en qué manera modifica o aporta Paul Couturier a esta semana. Decíamos al inicio que en 1932 es cuando Paul Couturier ahonda en términos ecuménicos. Y veamos, fue en julio de este mismo año cuando hace un retiro espiritual con los benedictinos de Bélgica. Es ahí donde descubre el testamento espiritual del cardenal Mercier y los valiosos trabajos de Don Baudium, fundador de la abadía de Cheveton, precursor uno y otro del ecumenismo católico. Vamos a ver un poco más acerca de estos personajes y cuál fue el aporte que le dieron al ecumenismo católico y en este caso el impulso que le dio a Paul Couturier para avanzar aún más en el ámbito ecuménico. Francois-Joseph Mercier era un cardenal, él en 1921 inicia unas conversaciones, unos diálogos, en este caso con los anglicanos. Se le va a conocer este encuentro como las conversaciones de Malinas. Es movido en este caso por los papas de su momento. Buscan sobre todo cómo se puede tener este encuentro, este primer acercamiento con la iglesia anglicana, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar un poco más acerca de la iglesia anglicana, pero en sus momentos, como sabemos, surge esta separación entre la iglesia de Inglaterra y pues en este caso con Roma, y vamos a ver más, solamente menciono un poco de esto, vamos a ver que en nuestra actualidad hay un tanto una semejanza entre nuestra iglesia y la iglesia anglicana, y es así que este cardenal pues busca cómo se puede entablar este diálogo con estos hermanos. Es así que se da inicio a este primer encuentro. Posterior a su muerte, sus sucesores pues no están a favor de esta iniciativa y se bloquea los encuentros con nuestros hermanos y ahí se pierde ya por un momento el contacto con esos hermanos. Por su parte, Lambert también apoya a este cardenal, participa también de estas conversaciones y él va a tener en este caso una peculiaridad, ya que él va a fundar una abadía. La abadía lleva por nombre Amay-Cheveton. Es donde Paul Couturier años más tarde va a hacer este retiro. Cabe mencionar que esta abadía es un monasterio de monjes benedictinos. Lambert era también monje benedictino, pero movido también Lambert por el cardenal Mercier, funda este monasterio, pero este monasterio lo va a fundar con una característica ecuménica, ya que vamos a tener que dentro de los ritos que se encuentran dentro de la Iglesia Católica, se va a centrar este monasterio en el rito latino o rito romano y el rito bizantino. Los monjes que se encuentran ahí pues pertenecen al rito bizantino y también al rito latino. Tenemos, por ejemplo, que en el rito latino el monasterio está dedicado a Cristo Salvador. Se le conoce también este monasterio como el Monasterio de la Unión o el Monasterio de la Exaltación de la Santa Cruz, ya que en el rito bizantino se encuentra dedicado, en este caso, pues a la exaltación de la Santa Cruz. Su finalidad de este monasterio es penetrar lo más profundo en el alma cristiana de Occidente y de Oriente, por encima de las barreras confesionales. Entonces vemos aquí que estos dos personajes pues van a tener ya un historial
dentro del tinte ecuménico y qué es lo que va a motivar a Paul Couturier a iniciarse en este mundo del ecumenismo. Cuando realiza este retiro se encuentra con sus testamentos espirituales aquí en esta abadía, y es lo que le va a motivar a caminar en el movimiento ecuménico. Dichas lecturas avivan su interés por el ecumenismo, así que de vuelta en 1933 a su lugar donde nace, convoca el primer encuentro de oración. En este caso era exclusivamente católico al principio. Este primer encuentro de oración va a estar en forma de triduo. Ajá. Posteriormente, este triduo, un año más tarde, se transformará en el octavario de oración, introducido ya en el 1908 por el padre Paul Watson, que ya mencionábamos al inicio. Este personaje, pues también movido por el Espíritu Santo, busca tener encuentros de oración y tener encuentros de diálogo con hermanos que no son católicos, y es así que da el padre Paul Watson primeras tentativas de un encuentro de oración. Bueno, en este caso, Paul Couturier, en base a su inspiración del Espíritu Santo, pues transforma su triduo y lo une posteriormente a esta semana de oración que ya el padre Paul Watson había aportado. En 1935, Couturier reconduce este octavario hacia la unidad de los bautizados católicos, ortodoxos, anglicanos y reformados. Les mencionaba que al inicio la Iglesia Católica, su idea de ecumenismo era todos regresen. Entonces, su primer encuentro de oración que Paul Couturier hace es con este tinte decíamos únicamente católico, pero posterior, ya en este año 1935, Paul Couturier lo abre a que todos podemos formar parte de este momento de oración, y es así que la semana de oración por la unidad de los cristianos se abre ya no únicamente a los católicos, sino a los ortodoxos, anglicanos y reformados. Y pues hasta nuestras fechas, esta semana de oración se sigue realizando. Me parece que también en algunos momentos de estas conferencias se les mostró algunos videos acerca de cómo es esta semana de oración, en este caso en la iglesia en Jerusalén. Ya si ustedes tienen un poco más de tiempo, pueden investigar aún más. Pero al final, cada año se realiza esta semana de oración entre el 18 de enero hasta el 25 de enero también. La siguiente aportación que hace Paul Couturier es la formación o fundación de este grupo des Doms. Es un grupo en el cual en su inicio se reunían católicos y protestantes. Vamos a ver ahorita más adelante cómo es que el objetivo de este grupo. En 1936, Couturier organiza el primer encuentro espiritual interconfesional denominado Grob des Doms en Suiza. Decíamos, en 1932 inicia o estudia los testamentos espirituales de estos dos personajes, el cardenal Mercier y Lambert, y es hasta 1935 donde se abre la apertura a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos a nivel iglesia, a nivel, decíamos, católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, reformados. Y es hasta el año siguiente donde Paul Couturier comienza a reunir a teólogos para tener un diálogo interconfesional al respecto de nuestra fe. Y es así que se funda este grupo. Va a reunir cada año una cuarentena de teólogos católicos y protestantes en su origen, convencido de que el diálogo ecuménico podía permitir el redescubrimiento de convergencias entre protestantes y católicos. El primer, digamos, el mundo en el que se encuentra en un primer momento Paul Couturier, pues es el ambiente protestante. Posteriormente se abrirá al ambiente, decíamos, ortodoxo y anglicano, pero en sus inicios este grupo pues también se centraba entre católicos y protestantes. En la actualidad hay una apertura aún más de este grupo. Dicho grupo ha colocado en el centro de sus diálogos la fe
y los grandes argumentos en proceso de clarificación o consenso entre diversas confesiones cristianas. En la actualidad, este grupo ha sacado ya ha editado algunos documentos que incluso los pueden ustedes encontrar en internet, como por ejemplo el misterio episcopal, el Espíritu Santo y la Iglesia y los sacramentos, para la conversión de las iglesias, María en el plan de Dios y la comunión de los santos. Son algunos de los documentos o de los textos que han redactado este grupo, que pues han servido de mucho aporte en el estudio ecuménico. Más aún, este grupo también es una referencia internacional en el diálogo ecuménico y sus trabajos inspiraron el Concilio Vaticano II y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Vemos entonces la figura de Paul Couturier, y dentro de esta figura pues también encontramos este grupo con un realce muy importante y un aporte sobre todo pues que enriquece el estudio ecuménico. A partir de 1948, el grupo había resuelto reunirse cada año en un clima de fraternidad, de oración y trabajo conjuntos, integrado por sacerdotes y pastores luteranos y reformados, y desde 1998 por algunas mujeres. ¿Sí? Entonces vemos cómo este grupo pues, se ha ido enriqueciendo, ha ido pues trabajando, avanzando. Recordemos también que dentro de nuestra historia pues ha habido momentos en los cuales la iglesia ha sufrido algunos daños, en donde también incluso este grupo dejó de reunirse, pero posteriormente ya volvió a tener estos encuentros. Decimos entonces que pues cada año se siguen reuniendo y siguen estudiando aún más en temas de fe, en temas de convergencias. Se dice que durante mucho tiempo se reunió en la abadía cisterciense de Notre Dame de Stoms. De ahí el nombre del grupo, ¿sí? Es una abadía en Suiza, y pues ahí de ahí depende este nombre. Si ustedes tienen la oportunidad y les interesa, pueden ahondar en estos documentos que son de vital importancia para quienes estudian esta causa de la unidad. Finalmente, el aporte que da Paul Couturier a estas iniciativas ecuménicas es su idea de monasterio invisible. Si recordamos, Paul Couturier, siendo sacerdote, hace su retiro espiritual con estos benedictinos, ¿sí? Y logra ver en ellos, en su forma de entrega al Señor, en su forma de oración, una forma en la cual todos los bautizados podemos formar parte de esta unidad. Y es así que va a fundar o dar su idea de monasterio invisible. Vamos a ver de qué manera. Decíamos que la forma en la cual nos podemos acercar con nuestros hermanos es por medio de la oración. Si ellos se pueden acercar a Dios, nosotros también nos podemos acercar a ellos orando. Por ello, el lugar indiscutible de la oración de los monjes y de las monjas en la tarea ecuménica para Paul Couturier era un ejemplo vivo de la oración de todos los bautizados. Así como estos monjes se dedicaban a la contemplación por medio de la oración, el bautizado, cuando ora, también contempla a Dios. Es por ello que si todos nos uniéramos en esta contemplación, estaríamos ya formando un monasterio invisible, y por ello estaríamos dando fundamento a su idea de ecumenismo espiritual. Lo que yo dice Paul Couturier, venía soñando una clara e inquebrantable adhesión a la causa de la unidad. Al ver la forma en la cual los monjes oraban, decía él, pues nosotros también podemos hacer o llevar a cabo esta forma de encuentro con Dios. Entonces, él logra visualizar esto y lo transforma en esta idea de monasterio invisible. Nace así poco a poco la idea del monasterio invisible, constituido por el conjunto de almas a las que el Espíritu ha hecho comprender con un conocimiento íntimo el doloroso estado de las separaciones entre cristianos. Dios inspira a cada uno de los bautizados, inspira que Él ya ha dado todo por la salvación del hombre. La iglesia poco a poco se ha ido
asentando, pero también se ve esta ruptura y el Espíritu Santo, dice Paul Couturier, inspira a cada bautizado para que él pueda aportar algo a esta restauración. Quienes lo integran, dice Paul Couturier, forman una red de puntos luminosos perfectamente independientes como las luces de las estrellas. Vemos entonces esta unidad, la podemos nosotros reflejar en este caso con el monasterio invisible. Al nosotros formar parte de la Iglesia de Cristo, podemos también formar parte de este monasterio invisible cuando hacemos nuestra oración por restaurar la unidad. También como ellos, habla en este caso de los monjes o de las monjas, y, o sea, haciendo referencia a los monjes, pero hablando de todos los cristianos, crean estos una atmósfera de beneficiosa claridad. No puede ignorarse por completo. No puede menos de amarse. Vemos entonces que decíamos, la unidad radica ya en Dios, la división se encuentra en lo humano, pero cuando todos nos acercamos a orar, se ve esta claridad de unidad. Es por ello que pues motiva a Paul Couturier a hablar sobre este monasterio invisible. El corazón del ecumenismo no son los papeles y documentos. Estos también son importantes, sin lugar a dudas, pero a veces no puede uno evitar la sensación de que en la iglesia de hoy existe demasiado papel impreso. Veamos esta perspectiva de Paul Couturier. Si bien sabemos, nuestra iglesia tiene un fundamento muy importante. Tenemos como fundamento de revelación la Sagrada Escritura, pero también tenemos a la tradición y al magisterio. Cada uno de ellos conforman una fuerza para dar un fundamento a nuestra fe. Pero dice Paul Couturier, mucho de este fundamento se encuentra en un papel, se encuentra impreso en algo que no es palpable, ¿sí? Sin embargo, dice Paul Couturier, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que dice, en Pentecostés, el Espíritu Santo no apareció en forma de papel, sino en formas de lengua de fuego, y por fortuna el fuego consume el papel inútil. Lo que importa ante todo es el ecumenismo espiritual. Dice entonces, podemos tener nuestros diálogos, podemos tener nuestros encuentros, sí, incluso los podemos tener escritos, los podemos tener ahí archivarlos, ¿no? Para decir, aquí estuvimos. Pero lo que va a importar ante el mundo, recordemos lo que dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo se va a dar cuenta el mundo que Cristo ha venido? Pues así es gracias a que los cristianos manifiestan su fe. Y esta manifestación de fe, dice para Paul Couturier, no es necesario únicamente que esté escrito, sino que se vea, que se manifieste que son cristianos. Por ello es que dice que todo el movimiento ecuménico sí es la oración, es el diálogo, pero también tiene que manifestarse a todo el mundo. Admirable sería la idea del monasterio invisible si cada jueves, conmemoración del Jueves Santo, una multitud de cristianos de todas las confesiones formaran un vasto monasterio invisible donde todos fueran absorbidos por la oración de Cristo, por la unidad. Nosotros como misioneros ecuménicos y como obra religiosa, cada jueves hacemos una oración. También más adelante en otras sesiones se les va a explicar un poco acerca de esta oración, en la cual nosotros, teniendo presente, decíamos, la oración que Cristo hace en la última cena, en la cual pide que todos seamos uno. Muy bien, hacemos, o en este caso, dedicamos un momento de oración para pues contribuir también con este monasterio invisible, pidiendo a Dios pues también la unidad, en este caso la unidad visible. Ya más adelante les vamos a dar como que alguna ayudadita en cómo poder también nosotros como bautizados católicos hacer una pequeña oración. Por el momento menciona Paul Couturier, dice, para formar parte de este monasterio invisible, para conformarlo no es necesaria ninguna inscripción, ningún boletín, ninguna cotización, ninguna de las cosas a menudo pedidas. Simplemente esto, dice él, releer el capítulo 17 del Evangelio de San Juan,
contemplando a Cristo rodeado de todos sus apóstoles. Esto obviamente tiene el fundamento, como decíamos, Juan 17:21, en el cual nos dice, tú en mí, yo en ellos, a fin de que sean consumados en la unidad. Entonces, nosotros podemos comenzar a contribuir con este monasterio invisible y con nuestra oración por la unidad de los cristianos, en un primer lugar, contemplando el Evangelio de Juan. Podemos hacerlo, decía Paul Couturier, cada jueves, dejar un momento de contemplación y un momento también de oración para pedir por la unidad de los cristianos. Por tanto, y esto es algo característico de Paul Couturier, ya que él dice que la unidad se dará cuando Dios quiera, como Dios quiera y por los medios que Él quiera. Decíamos, la unidad está presente en la Trinidad. La unidad visible, pues está ahí un poco quebrantada, ¿no? Sin embargo, esta unidad se dará solamente, decíamos, la unidad va a ser una realidad celeste. Por tanto, la unidad se dará cuando Dios quiera, como Dios quiera y por los medios que Él quiera. Pero obviamente no por eso vamos a dejarle pues todo el trabajo a Dios. También vamos nosotros a contribuir en algo, sobre todo con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestro estudio de nuestra fe y también pues con el estudio de las iglesias hermanas. Finalmente, Paul Couturier nos recuerda sobre todo que nada vive sin alma y el alma del ecumenismo está en la oración. Entonces, estos son los grandes aportes que este personaje, este pionero del ecumenismo nos da para nosotros vivir sobre todo un ecumenismo espiritual, adentrarnos al estudio, adentrarnos también al diálogo y a la convivencia con nuestros hermanos. Obviamente sin olvidar una conversión interior para poder nosotros llevar a cabo este diálogo y este encuentro ecuménico. De mi parte es todo. Si tienen algunas dudas, recuerden, están los sacerdotes contestándole. Muchas gracias.